A continuación, la doctora Maite Russo, doctora en Filosofía y Teología de las Ciencias Humanas, profesora de Bioética de la Universidad Roma III y de Antropología en la Universidad Campus Biomédico de Roma, es especialista en reflexión filosófica sobre antropología y ética de la salud. Nos hablará de la dignidad y ética del cuidador en las enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las organizadoras, la presidenta de la asociación y también la presidenta del Congreso por la invitación. No soy teóloga, soy filósofa solamente, y creo que podemos considerar las enfermedades neurodegenerativas como un caso ejemplar en que se manifiesta el límite de la medicina, por lo menos hasta ahora, y el enigma de la identidad y de la libertad humana. Y creo que el tema es más bien la vulnerabilidad, más que la neuroética en ese caso. En el caso de las patologías neurodegenerativas de tipo motriz, como una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, se pone de manifiesto el problema de la autonomía, del que hablaremos poco, la autonomía. Pienso en Italia al caso de algunos años, en el 2008, el caso Welby, su solicitud que hizo explotar el debate sobre eutanasia y sobre la petición de muerte, ¿no? Y luego, en el caso de las patologías de tipo cognitivo, las enfermedades neurodegenerativas de tipo cognitivo, como el Alzheimer, por ejemplo, el tema que se presenta es el problema, el enigma de la identidad y de la libertad. ¿Cuánto se queda? ¿Dónde está la dignidad de una persona que no reconoce quién es, ¿no? Pienso a aquel libro autobiográfico de Linda Grant, que tiene un título muy significativo, Remind me, acuérdame quién soy otra vez, ¿no? Se refiere a su mamá enferma de Alzheimer, ¿no? Ese tema me parece que voy a tocar un poco, pero el tema el caso es ejemplar, me parece que puede hacernos reflexionar sobre todo esto. Pienso también a un periodista italiano, Michele Farina, que hace poquísimo ha escrito un libro sobre Alzheimer, que también tiene un título muy, muy sugerente, que se llama Cuando volvemos a casa, hablando del deseo insuprimible de los enfermos de Alzheimer de volver a casa, de volver a su casa, ¿no? que luego es la causa también de su pasear y salir constante, ¿no? Cuando volvemos a casa. Y Michele Farina, que ha tenido la experiencia en familia de la mamá enferma de Alzheimer, decidió hacer un reportaje, dando vuelta por todos los centros de Italia donde residen enfermos de Alzheimer, cómo se hace cargo la sociedad o la familia de esos enfermos, ¿no? Y en cierto punto de este libro me parece una frase interesante que dice que esos enfermos hay que reconocerlos como parte del paisaje humano. Y añade, la retórica de la calidad de la vida, dice que puede llegar a ser retórica la calidad de la vida, es retórica cuando es a coste, ¿no?, de la cantidad, de la longevidad. Dice, tal vez la retórica de la calidad de la vida esconde, tal vez, nuestra incapacidad de tolerar la vida cuando es imperfecta o débil, ¿no? Y eso sería un poco, podemos decir, la premisa, aunque no hay mucho tiempo. Pienso que el mito de Ícaro, hay algunos filósofos que han hablado de la paradoja de Ícaro. Cuanto más
cuanto más la técnica progresa, más cuidado hay que tener, porque el riesgo, más hay que reconocer un límite, porque Dédalo construye el laberinto, pero luego él mismo queda encerrado, bueno, no es que quede porque lo encierran, ¿no? Y el hijo Ícaro no escucha, ¿no? Así, el consejo de su padre, no acercarte demasiado al sol. La paradoja de Ícaro es que el progreso tecnocientífico es directamente proporcional a la delicadeza en el tratar ese progreso, al cuidado que hay que tener, si es progreso en todas las dimensiones o no. Y la actitud que una sociedad tiene, lo decíamos antes, hacia la enfermedad crónica, estoy pensando sobre todo al caso de las enfermedades neurodegenerativas, revela los valores en que cree. Si puede haber ocultación, rechazo, compasión, control, o el mito, la utopía me parece, del control absoluto. Y creo que se ha dicho antes, se ha dicho también esa mañana, siempre, sobre todo el personal sanitario, médico, enfermerístico, tiene que tener no solamente conocimiento del arte, sino conocimiento del hombre. Se hace indispensable una ética médica, que sea ante todo una ética del médico o del enfermero, no un conjunto de normas, ¿no? Sino un conjunto de valores y de virtudes personales. El sociólogo Richard Sennett ha puesto en evidencia cómo de los estudios llevados a cabo sobre algunos modelos de la sanidad en Europa occidental se ha difundido un modelo fordista de la asistencia sanitaria. Él cita el ejemplo de la Gran Bretaña, donde para hacer frente a los problemas debidos al deterioro del sistema se ha adoptado un modelo de asistencia sanitaria basado en la monitorización del tiempo que los médicos o los enfermeros dedican a cada paciente. Y es un sistema que evidentemente calcula los costes, los beneficios y también efectivamente se dice que la valoración de la prestación del médico se hará calculando el tiempo empleado para curar el mayor número de hígados posible y contando el número de hígados que se han curado, ¿no? Y ese planteamiento que parece rebajar la práctica médica al trabajo a destajo, ¿no? Sí, puede claramente mejorar la organización de una serie de procesos desde el punto de vista cuantitativo, pero ha producido un claro empeoramiento de la calidad de la asistencia. Y Sennett observa que por ejemplo, cita el hecho que en el viejo servicio sanitario, él dice, en el viejo servicio sanitario, por una especie de praxis consolidadas, las enfermeras, dice, en cambio, en el viejo servicio, las enfermeras, además de cumplir con sus obligaciones, a menudo se entretenían en la sala para escuchar los relatos de los pacientes ancianos, aunque eso no entrara en sus competencias. Pero precisamente gracias a esos momentos informales, conseguían obtener indicios útiles para el diagnóstico o la terapia, señal que la actividad asistencial y de cuidado exige un tipo de atención más global, porque se mueve, dice siempre Sennett, en una zona de frontera entre la resolución o la identificación de los problemas, ¿no? Y para evitar ese modelo no relacional de praxis terapéutica que parece imponerse en muchos contextos sanitarios sometidos a presiones de carácter económico y político, efectivamente hay que tener en cuenta
que esos momentos informales en que se escuchan las narraciones de los pacientes, la historia que no es sencillamente la historia clínica, puede proporcionar datos muy interesantes también para el diagnóstico y para la terapia, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas proponen un cambio de paradigma, ¿no?, a la medicina. Pasar de la lógica bélica de luchar contra la enfermedad, aunque la lucha claramente se realiza, pero al paradigma de la ayuda para convivir con la enfermedad. Esto que lo han llamado medicina del incurable, al esquema síntoma, diagnóstico, tratamiento, sanación, el cuidado debe sustituir un esquema abierto. Un esquema abierto también porque el diagnóstico es cada vez más precoz y el tratamiento terapéutico muchas veces, en cambio, no es totalmente eficaz, ¿no? Ecco, en ese sentido hay que entender que la asistencia en ese caso se debe centrar sobre todo en el punto de vista subjetivo del paciente. Se ha puesto en evidencia que la medicina del incurable debe tener en cuenta, en primer lugar, el punto de vista del paciente. En ese caso, el respeto, que es una categoría filosófica interesante, pero hoy se concibe el respeto como categoría de la distancia. Es más parecido al respeto. El respeto para el hombre se reduce al respeto que tenemos para los jardines, no pisar, ¿no? Pero en cambio el respeto para el hombre necesita la proximidad. El derecho a la proximidad es fundamental en esas patologías y hay que pensar que efectivamente el punto de vista subjetivo del paciente, efectivamente en ese paradigma el cuerpo del enfermo effettivamente se pone no trasparente a los ojos del personal sanitario, alla mirada médica objetiva. Se reconoce una cierta opacidad al cuerpo del paciente, a sus síntomas, que corresponde a la dimensión íntima y subjetiva de la cual solamente el enfermo puede dar testimonio. De ese modo se reconoce al enfermo, y aquí está la dignidad, como sujeto capaz de referir la propia experiencia de enfermedad y por consiguiente digno de ser escuchado y de ser respetado en sus demandas, puesto que es capaz de juzgar y escoger. Y claramente aquí no estamos tratando de las enfermedades de tipo cognitivo, ¿no? Y esto tiene como consecuencia el derecho a la singularidad del dolor, por ejemplo, el derecho a una pausa terapéutica. Claramente esa actitud esconde el peligro de hacer del paciente el médico de sí mismo. En esa perspectiva no significa trasladar al enfermo el peso de la responsabilidad de las decisiones del cuidado. Se trata de encontrar siempre un consenso a través de una negociación y mediante un trabajo de información. Aquí tenemos que rehuir del mito de la autodeterminación, de la autonomía, porque la autodeterminación que casi siempre en bioética se opone al paternalismo, en realidad es una categoría que tiene un enorme valor en el ámbito político, la autonomía, la autodeterminación, pero no tiene valor en el ámbito bioético. O más bien hay que matizarla, porque en el ámbito bioético no es un actor social que tiene que elegir políticamente, sino es un sujeto débil, frágil, ¿no? Que no es la que dice Martha Nussbaum, la ficción del adulto competente y lúcido, ¿no? No siempre es así, ¿no?
Casi nunca es así, ¿no? Entonces, también el consenso, lo que llamamos el consenso informado, entonces tendrá que ser sobre todo un consenso formado porque el médico tendrá que acercarse al paciente y el paciente tendrá que confiar en el médico, ¿no? Ese trabajo puede parecer casi realizable en el caso de patologías neurodegenerativas de tipo cognitivo, en las cuales el diálogo con el enfermo puede resultar difícil o imposible y los datos que proporciona bien poco coherentes. En ese tipo de situaciones, estoy pensando a un Alzheimer, parece que le corresponde a los cuidadores la parte activa de la asistencia, mientras que el enfermo sería pasivo, casi reducido a cosa. Es necesaria, en cambio, una confianza fundamental y un profundo respeto por la dignidad de la persona para impedir que se asuma respecto al enfermo un comportamiento terapéutico estandarizado y carente de relación, como si se estuviera realizando el mantenimiento de una máquina. El psiquiatra Viktor Frankl, parece que lo he puesto aquí, hablando también de la... el psiquiatra Viktor, luego hablaremos de esto, sí, pero... el psiquiatra, fuerte de su experiencia clínica, estaba convencido que siempre queda un núcleo de libertad, incluso en aquel que está afectado por patologías cognitivas, gracias a la fuerza de reacción del espíritu, hacia todo y contra todo. Él cuenta la experiencia. Dice: lo espiritual en el hombre no puede enfermarse, hablábamos antes de libertad. Al contrario, es precisamente eso que permite al enfermo explicarse de manera personal con el proceso orgánico de la enfermedad. El ejemplo que pone es el siguiente: me presentan un señor de unos 60 años, muy profundamente afectado y que sufre una demencia precocísima. Oye voces. Tiene pues alucinaciones auditivas. Está tan encerrado en sí mismo que se pasa todo el día rompiendo papeles y lleva una vida aparentemente carente de significado alguno. Si nos limitamos a esa descripción, nuestro paciente sería, como dice Adler, un idiota. O sea, no lleva a cabo ninguna acción intencional, no trabaja, está prácticamente excluido de la sociedad. Y sin embargo, esto dice Viktor Frankl, un encanto muy particular emana de ese hombre, del corazón de su humanidad, que ha quedado intacto. Nos encontramos delante de un gran señor. A través de la conversación sabemos que de vez en cuando se encoleriza súbitamente, pero que en el último momento es capaz de dominarse. Le formulo más o menos esta pregunta: ¿por amor de quién usted intenta dominarse en esos momentos? Y él responde: por amor de Dios. Entonces me vienen a la memoria las palabras de Kierkegaard: incluso si la demencia me afecta totalmente, incluso entonces podré salvar mi alma, basta que venga a mí el amor de Dios. Eso es lo que relata Viktor Frankl. Y también el filósofo Spemann dice que el significado que un enfermo mental da a una acción se nos puede escapar, hasta el punto de no ser capaz de conectarla a un determinado resultado. Sin embargo, precisamente por eso puede tener una racionalidad propia de acción e incluso ser capaces de una distinción entre el bien y el mal. A propósito de, entonces, la dignidad de esos pacientes está custodiada entonces en una relación. Me parece que hay que
hay que reconocer, hay que tener en cuenta ese carácter relacional de la dignidad. Hay una dignidad ontológica, una dignidad esencial, pero luego hay una dignidad que se conserva gracias a una modalidad relacional. Avishai Margalit, ese filósofo israelí, ha hablado de la sociedad decente, ¿no? Hay que un poco, quizá habría que hablar de su concepto de dignidad, pero él dice una cosa que hace pensar. Dice, la sociedad decente es la sociedad donde las instituciones aseguran la dignidad de cada uno relacionada con el respeto y la imagen de sí, en contra de la sociedad humillante, ¿no? Como decir, hay una sociedad decente cuando se respeta y se conserva y se alimenta que cada uno tenga una imagen de sí y un respeto adecuado. En cambio hay una sociedad humillante cuando eso no se hace, y humillación es, él dice, es toda extromisión simbólica de la pertenencia al género humano, es decir, no ser tratado como persona, ¿no? Entonces me parece interesante que una de las modalidades de respetar esa dignidad ontológica a través de una relación lo ofrece, y esto quizá algunos saben mucho más que yo, lo ofrecen, por ejemplo, en italiano es el conversacionalismo, ¿no? Que es cuidar el enfermo de Alzheimer a través de la palabra. Porque el no poder comunicar con esos enfermos aumenta su aislamiento. Entonces, el modelo del conversacionalismo tiene como objetivo producir una conversación feliz. Cuidado, que no es una conversación coherente, sino feliz. A través de los turnos de palabras y a través de la restitución narrativa. Esto produce incluso, si no un mejoramiento, por lo menos una felicidad subjetiva del enfermo. Y ese reconocimiento de su dignidad, la compasión hacia el paciente, se funda sobre todo en la comprensión de su lenguaje, ¿no? Lo último que quiero decir, porque el tiempo se ha acabado, es el tema de la esperanza. Porque me parece, y aquí hay una cita del médico y filósofo Laín Entralgo, Pedro Laín Entralgo, que en La espera y la esperanza, él dice que al final de todo el médico es un dispensador de esperanza, ¿no? El médico para el enfermo es un hombre experto en el arte de hacer posible y de dilatar y mejorar las esperanzas, ¿no? Y hay una reflexión de Laín Entralgo sobre el tema de la esperanza. Sabemos que la filosofía contemporánea se mueve entre dos polos extremos, ¿no? El de Heidegger, la angustia que tiene su final solución solo en la muerte, o podemos decir Marc Bloch y su idea que al final hay un mal que combatir y al final se puede instaurar una sociedad, la esperanza histórica, ¿no? Y eso esas dos actitudes se proyectan en la medicina, el médico para la muerte, o el médico, en cambio, titanismo de una medicina que quiere controlar todo, ¿no? En cambio, hay una tercera vía que es la vía de alimentar la esperanza, ¿no? Hay Karl Menninger, ese psiquiatra, cuenta, tiene páginas muy interesantes sobre la esperanza, ¿no? Cuando habla también de la distinción entre optimismo y esperanza, y cuenta cómo en el lager de Buchenwald cuenta el episodio, ¿no? de unos médicos e ingenieros internados en el lager que construyeron
corrompiendo un poco los capos que había y también con cierta astucia construyeron un aparato de rayos X en el campo de Buchenwald. En la oscuridad sin esperanza de ese campo, construyeron algo que podía curar, que podía por lo menos alargar la vida de los internados. Y alguien podía preguntarse, pero ¿por qué si todos tenían como suerte la muerte, por qué construir esto? Y muchos sobrevivieron y a la salida contaron que había sido la esperanza, esto que le había sostenido también Víctor Frank, tiene páginas significativas sobre esto, ¿no? Ecco, el médico, entonces, el personal sanitario no puede prescindir de un aprendizaje y de una pedagogía de la esperanza. En cuanto a la misma misión de curar, la exige como condición necesaria, ¿no? Y hay una bibliografía muy extendida sobre esperanza y efectivamente la autora de un libro sobre esperanza cuenta que buscó en septiembre de 2004 la palabra hope en las publicaciones de lengua inglesa, en PubMed, ¿no? Y encontró 17.000 citaciones de textos, ¿no? Pero hay que ver, y también hay escalas que miden la esperanza del enfermo, pero hay que ver también qué quiere decir esto, ¿no? Alimentar la esperanza. Madeleine Vallot refiere el caso de una anciana enferma terminal hospitalizada en una unidad de curas paliativas que la familia consideraba ya sin esperanza. Pensaban que no tenía esperanza de supervivencia, pero después de un cierto tiempo esa enferma dejó el hospital y cuenta la Vallot, dice, como una persona, o sea, es decir, con dignidad humana, con respeto de sí misma y con algo por lo que vivir. ¿Qué había pasado? La autora observa que ese incremento de la esperanza fue debido a la esperanza del personal de enfermería, que se manifestó a través de su determinación para lograr que la paciente sobreviviera, no intentando curarla por todos los medios, sino asegurándose de que se motivara a ser, ¿no? O sea, a ser una persona, ¿no? De aquí la responsabilidad del personal, sobre todo de enfermería. No es casualidad que la mayoría de las publicaciones médicas sobre la esperanza se encuentran en revistas de enfermería, como si la mayor proximidad de la enfermera o del enfermero con el paciente implicara una posibilidad más amplia de relaciones significativas, con la consiguiente responsabilidad mayor de acompañarlo en ese aspecto, ¿no? L'ultima cosa es que corresponde al personal sanitario y también al entorno de los enfermos a sostener, apoyar también la esperanza de la familia, que suele ser a menudo la protagonista del escenario del cuidado. La familia se ve sometida a la misma prueba de la enfermedad, que comporta un profundo cambio. Los familiares en ese caso asumen dos papeles distintos y potencialmente contradictorios. De una parte actúan como protagonistas en la atención y en el apoyo, y al mismo tiempo constituyen junto al enfermo un sujeto que solicita cuidados, ¿no? Son al mismo tiempo caregivers y enfermos también, ¿no? Los familiares, y por consiguiente necesitan también apoyo y atención. En definitiva, la primera herramienta terapéutica es la relación, que se convierte en un verdadero acto terapéutico. El problema solo en una relación auténtica, el problema de la comunicación no se reduce a técnica, ma se convierte en una etapa concreta de la labor de asistencia, ¿no? En la base de cualquier acción hay la conciencia de que el ser humano, si tiene el apoyo adecuado,
es todavía capaz, incluso en situaciones extremadamente críticas, de transformar su experiencia en una oportunidad de crecimiento, tratando de superar la ruptura constante de equilibrios consolidados a través de la creación de nuevos equilibrios, ¿no? Aquí he puesto también los 4 niveles de esperanza, ¿no? que hay una fusión, una contaminación entre estos 4 niveles, ¿no? Uno es el trascendente, del que habla sobre todo el filósofo Marcel, el mundano, relativos a bienes materiales posibles, el personal y el vital, ¿no? Esa foto, estoy concluyendo, la tomé en Toscana y me parecía que, cerca de Florencia, y me parecía que podía significar un poco, me parecía interesante, no es una foto bonita desde el punto de vista técnico, pero me parecía que el muro representa la enfermedad, ¿no? Un muro un poco dañado, ¿no? El jardín tan bonito con el panorama representa el más allá, la esperanza que se proyecta en más allá. Y las pequeñas flores que son cultivadas aquí en primera adelante representan, me parece, el pequeño cuidado de las pequeñas esperanzas, ¿no? Que podemos alimentar. La esperanza es siempre vulnerable, ¿no? Pero puede, como dice Shakespeare, transformar, ¿no? La esperanza es como una golondrina, transforma de hecho, el verso es muy bonito en inglés, transforma de hecho los reyes en dioses y la gente humilde, la gente de poco cuenta en reyes, ¿no? Y es así. Muchas gracias.